sentirme un gigante ante la prueba. Y lléname con el aceite de la unción para romper las ataduras de maldad. Tan solo dame más y más de tu poder para sentirme un gigante ante la prueba. Y lléname con el aceite de la unción para romper las ataduras de maldad. Como cualquier mortal, voluble soy al mar y siento que fenezco ante la prueba. Por eso, mi Jesús, te pido que tú estés conmigo mientras viva en esta tierra. Tu luz me guiará en el sendero del dolor, donde tus rayos me iluminarán. Tu gracia me dará la fortaleza y el valor para luchar y salir vencedor. Tan solo dame más y más de tu poder para sentirme un gigante ante la prueba. Y lléname con el aceite de la unción para romper las ataduras de maldad. Tan solo dame más y más de tu poder para sentirme un gigante ante la prueba. Y lléname con el aceite de la unción para romper las ataduras de maldad. Muy buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga en esta hora de la tarde. Les saludamos en el poderoso nombre del Señor y Salvador Jesucristo con esta alabanza de los hermanos Novoa, preciosa alabanza, una plegaria, una petición. Saludamos en esta tarde nuestro programa Conversando las Escrituras, amén, en el nombre del Señor y Salvador Jesús. Saludamos a nuestro hermano Alberto Catejo en esta hora. Antes vamos a citar la escritura como corresponde, ¿verdad? Dice el Salmo 63. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Amén. Dios le bendiga, hermano Alberto, le saludamos en el nombre del Señor Jesús, bienvenido en esta hora de la tarde. Amén. Amén. Dios le bendiga, pastor. Dios bendiga a mi hermano Leopoldo. Y cómo no bendecir también a esta fiel sintonía que nos acompaña constantemente, donde nuestro único propósito es, fíjense que esto, yo, pastor, desde mi perspectiva cae dentro del marco de lo que vamos a conversar. Amén. Porque, entre otras cosas, profetizar es, por ejemplo, es buscar la explicación de muchos misterios que la Iglesia durante mucho tiempo no los ha entendido y los ha aplicado
planteado en primer lugar y también los ha predicado de una manera errada. Yo no le añado mala intención a esto, simplemente fue un descuido, como un día también el sacerdocio de turno en el Antiguo Testamento descuidó la Escritura. Y por eso es que se levantaron generaciones tan livianas y hoy en día es lo que lamentablemente estamos viendo, generaciones que se conforman con gritar, con saltar y por supuesto con cantar, se han transformado en verdaderos cantatas, se dirían en italiano, pero en verdaderos conciertos, ¿no es cierto?, donde el emocionalismo, sí, créame que yo alguna vez también me he quebrantado con un himno, pero eso no pasa de ser más allá que una emoción, ¿no es cierto?, que no es la presencia genuina del Espíritu Santo que está presente a través de la palabra y nos convoca el poder ser, ¿no es cierto?, una cooperación para que el entendimiento de muchos sea aclarado y una motivación también para que nuestros hermanos jóvenes se comiencen a interesar por la Escritura, porque cuando ya nosotros no estemos, Dios tenga una generación de recambio, ¿no es cierto? Y de momento yo les deseo que el Dios de paz les bendiga con mucha paz, les envío un tremendo abrazo y espero que Dios nos utilice en esta noche mediante su Espíritu Santo, tarde noche, y como siempre lo hemos hecho hasta el día de hoy, podamos estar en un mismo espíritu, porque yo he visto que lo que hemos conversado entre nosotros no ha habido ninguna controversia. Amén. Y si llegara a verla, debemos conversarla con la debida paz, porque recordemos que la misma Escritura dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Nunca dos hombres airados van a obrar con justicia de Dios, eso tengámoslo siempre presente. Así que muchas bendiciones y espero que nos acompañe hasta el final de este programa. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar, hermano Alberto, ¿le parece? Vamos a elevar un clamor a nuestro Dios. Señor Jesucristo, Padre de gloria, de misericordia, de bondad. En esta hora estamos delante de tu presencia, Señor amado. Tú conoces nuestros pensamientos, conoces nuestro sentir, nuestras ideas. No te son ocultas, Señor amado. Tú sabes por lo cual, Señor, el propósito de este programa, Señor, que hacemos los días miércoles por la tarde junto a nuestros hermanos Alberto y Leopoldo, el cual hoy día no podrá estar presente, Señor, producto, Señor, de trabajos, pero oramos también por él en esta hora y oramos por nosotros, Señor amado, para que usted dirija nuestras mentes, nuestros corazones y favorezca así a la iglesia, y todo lo que hagamos, todo lo que digamos, Señor, sea para edificación, consolación y exhortación de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor amado, el cual usted es la cabeza, Señor. Oramos por los ministros, oramos por los hermanos y hermanas en la fe, por los pequeñitos, por los ancianos, por los hermanos que han caído en falta, para que también puedan ser restaurados y fortalecidos por medio de esta gracia poderosa y bendita. Ilumínanos, Señor, en este tiempo, más que nunca, en este tiempo donde la oscuridad se ha ceñido, Señor, donde las tinieblas, Señor Jesucristo, están en la iglesia, están en los templos, Señor amado, atrayendo a muchos creyentes, Señor amado, y haciéndolos dormitar, Dios mío. Pero en esta hora, Padre, que tu palabra resuene como una trompeta, Señor amado, para despertar a muchos en este día, Padre Celestial. Y como decía mi hermano, que haya todo de un común acuerdo, que tengamos un solo sentir. Y si hay diferencias, Señor amado, esta la veamos a la luz de tu palabra, Señor amado, entendiendo y comprendiendo que tu palabra, Señor, es certera, que tu palabra es inerrante, Señor amado. Por eso ponemos este programa en tus manos, ponemos nuestras vidas en tus manos. Y añada, Señor, a su iglesia a los que han de ser salvos. Señor amado, te lo rogamos en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Alabanza a su nombre. Ahí está el hermano León. Pero está
Está de espectador, parece. No. A ver, bien. Vamos a comenzar, hermanos, Alberto. Creo que quedamos en el capítulo 14, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, Ya, sí. vamos a comenzar, lo voy a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablases en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia para que la iglesia reciba edificación. Vamos a analizar estos primeros 5 versículos de la Escritura. Hermano Alberto, te tiene la palabra y bueno, luego hablaremos acá por este lado. Si nos fijamos en lo que nuestro pastor acaba de leer, Pablo continúa con el tema del amor, dando a entender que el móvil, el motor principal de todos los dones debe estar movido, motivado por el amor. Ya lo explicó el apóstol, que él puede hacer, ¿no es cierto?, mucha y enumera una lista de cosas, pero si no tiene el amor, de nada sirve. Bendecimos a nuestra hermana Marta Colón, que nos está viendo de Newark, en USA, allá en Nueva Jersey. Nuestra hermana Roxana Jara, que nos comparte ahí también. Dios les bendiga grande y poderosamente, siervas del Dios vivo. Entonces dice, seguir el amor. Ya les expliqué que tengan los dones que tengan, si no tienen amor, esto no va a funcionar. Y acá en el capítulo 14, verso 1, la primera y gran finalidad sigue siendo el amor, sin el cual, como hemos visto, reitero, todo sería vano. La palabra vana en el griego se aplica hueco o vacío según el griego. Y luego dice, procurar los dones espirituales. Es decir, como segundo objetivo de 3 que contiene este versículo 1 del capítulo 14, Pablo propone procurar, es decir, desear, pero celosamente los dones espirituales. Y digo celosamente con celo de Dios, porque los dones espirituales deben ser tal cual como el apóstol lo dirá, para edificación, y no solamente para edificación de la iglesia, sino lo vamos a ir viendo paulatinamente. Amén, gracias, amén. Hermano José Quintero, por estar saludándonos. Ahí también. Acá no existe, según el criterio de Pablo, el autoproclamarse como un poseedor de un don que Dios no ha otorgado, ¿cierto? Yo creo que los dones deben ser analizados a la vista, en primer lugar, de las Escrituras, y posteriormente, si una persona, Dios obra sanidades a través de él, es obvio que Dios le ha dado un don de sanidad.
Y sigue el tercer punto que expone el apóstol Pablo de los tres del versículo 1. Dice, pero sobre todo que profeticéis. Amén. Aquí Pablo pone de manifiesto que en el desarrollo normal de un culto, la profecía sobrepasa a el hablar en lengua. Un tema que ha sido muy mal entendido. A nuestro pastor le han dicho que él está en contra de que se hable en lengua. Yo no digo que nuestro pastor esté en contra del hablar en lengua. De lo que estamos nosotros en contra del mal uso de la lengua, y primero lo estuvo el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Y nos deja estos reveladores escritos que estamos conversando. Sobrepasa, como digo, la profecía al don de lengua en provecho de los creyentes. Y escuche bien, la verdadera presencia del Espíritu Santo se hace más evidente en la profecía que en el hablar en lengua. Amén. Porque no sacamos nada con hablar en lengua por costumbre, hablar en lengua, ¿no es cierto? Si no tenemos profecía, recordemos ejemplo muy emblemático, donde el Señor dice, mi pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? Porque le faltó conocimiento. Y le dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo también te echaré del sacerdocio. Amén. Lo que yo a mi juicio veo, pastor, Amén. sintonía toda, perdón, es que hoy en día pareciera que todos tenemos algo que decir, y pareciera que todos no tenemos nada que escuchar. Pareciera que el único mensaje importante es el que predicamos nosotros, claro, y que el resto carece de importancia. Puesto que los corintios le daban un valor exagerado al don de las lenguas, como suele ocurrir en las esferas de nuestro cristianismo actual, el apóstol Pablo muestra aquí la superioridad del don de la profecía por sobre el hablar en lengua. Amén. Y él nos da pruebas concretas de la superioridad que hay, y también la declara en tres razonamientos. Esta superioridad radica en primer lugar claridad, y para ello, como nuestro pastor leyó ya, pero vamos a dar un repase, versículos 2 y 3 dice, porque habla en lengua, no habla a los hombres, amén, sino a Dios. Pues nadie entiende, ni siquiera el mismo que está hablando en lengua. Así es, amén. Aunque por el Espíritu hable misterio. Pero ahora el papel se invierte. Usted vio que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pero ¿verdad? El verso 4 invierte y dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Amén. Por lo tanto, en esto vemos como la profecía supera al don de hablar en lengua. En otras lenguas. Dios bendiga a nuestra hermana María Olivia Crisóstomo Valladaria y nuestra hermana Patricia Montero del Uruguay nos está saludando por interno. Gloria al Señor. Ese es el punto número 1, ¿no es cierto? El que profetiza es entendido por todos, pero el que habla en lengua, como controversia, ni siquiera él mismo se entiende. Amén.
¿Se da cuenta? Sí. Esa es la tremenda ventaja de la profecía por sobre el hablar en lengua. Ahora, el punto número 2 es para edificación, como lo dice el versículo 4 del capítulo 14, dice: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Entonces, tenemos el punto número 3, que también es para testimonio, pero no es, ¿no es cierto? Dice, vamos a leer los versículos 23 al 25, mejor dice: sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis todos locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, Amén. por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Y para esto traemos a la palestra lo que se dijo aquel día de aquellos que intentaban acallar las voces de los apóstoles, porque nos es notoria señal de que estos han estado con Jesús. Ahora, cuando el Señor les habló a través de diferentes idiomas, entendían claramente, porque no eran lenguas angelicales, eran lenguas terrenales, y tal es así que la reacción que provoca en 3,000 personas es: varones hermanos, ¿y ahora qué haremos? Amén. Entonces, ¿por qué? Porque ellos entendieron con claridad. Porque si yo en este momento le dijera a mis hermanos, Macarios hoi pentontes jote auton procleisentontai, me cuesta esa frase final en griego, ¿qué me podrían decir los hermanos? Ni supo lo que dijo. Pero si se lo traduzco, Mateo capítulo 5, verso 4, dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora la iglesia puede decir amén. ¿Por qué? Porque amén. Entendió. Y anteriormente no entendió. Y créame que el entenderse tiene una importancia tan grande, que dice la Escritura que si dos de nosotros se ponen de acuerdo aquí en la tierra en pedir una cosa, o será hecha por mi Padre que está en los cielos. Pero si yo le digo al pastor Heaven Fighting God en inglés, y si él no entiende inglés, ¿qué me va a decir? Pero si se lo digo, se lo traduzco al castellano, vamos a ver a ponernos de acuerdo, y yo le digo tener fe en Dios, que es lo que significa. Él me va a decir amén, porque para orar hay que... Esa es la importancia, porque se le dio mucho auge al hablar en lengua y se dejó la profecía, porque no olvidemos que ahora el apóstol dice: tenemos la palabra profética más segura. Nosotros somos profetas de la profecía revelada. Por lo tanto, cultos donde no se lee la palabra, cultos donde solamente hay griterío, hay cántico, hay emocionalismo y todo, esto es lo que lamentablemente empobrece a la iglesia, pastor. Amén. Bueno, debemos analizar del génesis de este asunto, que es desde Pentecostés hacia adelante. Cómo se fue generando esto, ¿verdad? Y tal como usted lo hizo mención, no fueron las lenguas como de fuego que estaban asentadas sobre la cabeza de los apóstoles, no fue el ruido, ¿verdad? Del estruendo como un viento recio,
sino que fue la predicación de Pedro la que compungió Aleluya. el Amén. corazón de aquellos creyentes. Ahora, recordemos que la asamblea que había ahí eran todos devotos, era gente que venía de muy lejos a celebrar la fiesta de Sí. Pentecostés, no eran como nosotros. Por eso que hay que hacer la diferencia. ¿A quién se le está hablando? La asamblea que yo tengo. Por eso que Pablo en el mismo capítulo le dice que no sean niños en la manera de pensar. Amén. Ahora, fíjese que al analizar hasta dónde hemos llegado, el capítulo 14, por eso yo no sé por qué los pastores no leen esto y no lo analizan a la luz de la palabra, que intentan ellos creer que un avivamiento es caerse al suelo, correr para allá, que muchas personas reciben el Espíritu Santo de esa manera. No es así. En Pentecostés nadie se cayó al suelo. El capítulo 14 convoca ya, fíjese, hermano Alberto y audiencia, ya llegamos con dos dones, el de la profecía y el de la lengua. Quedaron atrás los dones de sanidad, de hacer milagros, de ayudar. Como que pareciera que estos dos dones, ¿cierto?, son los que van más adelante que los demás dones. Y de estos dos dones, tal como usted hizo mención, Pablo habla con respecto a la profecía. ¿Qué es lo que es la profecía? Es la predicación de la palabra. Y tal como usted lo dice, en español, en el caso de Chile, en inglés en Estados Unidos, en inglés en Inglaterra, en alemán en Alemania, es la predicación del evangelio. Por eso es que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, tiempo. Ahora, yo una vez consulté, por ejemplo, si yo estoy predicando en un púlpito, ¿verdad? Y se levanta una persona ya a viva voz hablando en lengua. Yo hice una pregunta, ¿por quién está hablando el Espíritu Santo entonces? ¿Por el predicador o por esa persona que se levantó allá? Entonces, ciertamente eso es un desorden. Ya estamos hablando de un desorden, y tal como usted hizo mención, de que si están todos hablando en lengua, van a entrar un indocto y va a decir, esto está loco. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? El aprovechamiento, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha dado. ¿Qué es más provechoso? ¿La lengua o la profecía? Pablo lo declara. Dice que la lengua puede ser provechosa a menos que sean interpretadas. A menos que sean interpretadas. Porque tal como el mismo apóstol Pablo dice que el que habla en lengua, habla con Dios. Habla misterio, pero habla con Dios. No es para la iglesia. Es algo personal. Es una edificación propia. Entonces muchos hacen alarde y hacen aspavientos de la lengua y se ponen a hablar a viva voz, ¿cierto? Para llamar la atención muchas veces. Ciertamente, cuando recibimos el Espíritu Santo, nos emocionamos y eso es una realidad. La emoción de recibir algo que no teníamos claro, nos constriñó, lloramos, ¿verdad? Es algo natural, pero esto no es para todo el tiempo, no es en cada reunión, no es eso así. ¿Ah? Entonces, Pablo dice, seguid el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué cosa? Que profeticéis. ¿Por qué? Porque la profecía es para la edificación, la exhortación y la consolación de ¿quiénes? De la iglesia. Es beneficioso. Yo una vez puse un ejemplo muy vulgar y lo voy a poner. Si usted, hermano Alberto, hace 7 días que no come, ¿verdad? Y yo paso, ¿cierto? Voy a verlo a usted y compro un pollo con papa, ¿verdad? Y usted me hace pasar a su casa y yo me siento en el living de su casa, en el comedor de su casa, y yo me como todo el pollo y me como las papas. ¿De qué le aprovechó que yo fuera a verlo? Entonces la pregunta es, ¿de qué aprovecha que en un culto una persona hable en lengua si no interpreta? ¿Quién se edifica? ¿El conglomerado o solamente la persona? Y eso es lo que Pablo está haciendo, porque el gentil que no tenía el conocimiento real de lo divino, de lo espiritual, no así Israel, por eso que a los israelitas se les dio señales, porque ellos demandan señales, los judíos buscan señales, ¿verdad? Es claro, perdón, cuando el Señor habla de estas cosas, y los griegos buscan, ¿qué cosa? Sabiduría. Entonces Dios le da señales al pueblo de Israel. Por eso que la lengua, por eso que Pedro cuando va a la casa de Cornelio,
el derramamiento del Espíritu Santo, tuvo que hablar en lengua Cornelio para convencer a Pedro, terminar de convencer a Pedro, que era Dios el que estaba haciendo, para que se Amén. convencieran los discípulos de Juan, que lo que Pablo, porque Pablo no les dijo, ¿hablaste en lengua cuando recibiste el Espíritu Santo? No, dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Esa fue la pregunta. Amén. En mucho tiempo le decían a los creyentes, ¿y usted habla en lengua? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted habla en lengua? Porque esa era la pregunta. Y muchos han llegado a decir, no, si usted no habla en lengua, usted no tiene el Espíritu Santo. Y la Escritura no es así. Un hermano una vez erróneamente me dijo, oiga, pero no dice que el que no habla en lengua no es de Dios. No, no dice la Escritura. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Dios. Y eso es lo que dice la Escritura. Pero no habla la lengua porque la lengua es una señal. Y pasa aquí, concluyendo ya, hacer un don. Por eso que, mire lo que recomienda Pablo en el verso 5. Así que, o sea, con respecto a los 4 versículos anteriores que hemos leído, que lo repasó usted y lo volví a repasar yo, ¿verdad? Así que quisiera, dice, que todos hablasen, que todos vosotros hablasen en lengua. O sea, aquí hay una gran verdad. No todos hablaban en lengua. Sí. No todos hablaban en lengua. Ojo con esto, ojo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lengua, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba la edificación. Y tal como el ejemplo que usted estaba dando recién, hermano Alberto, ya usted puede pararse y hablar unas frases en inglés, pero si usted no las traduce en el instante como lo hizo recién, que es un ejemplo claro, quedamos todos en el aire. El que no sabe inglés queda en el aire. Pero usted, ¿qué es lo que hizo? Una parodia, ¿verdad? Habló otro idioma y que inmediatamente lo tradujo, entonces ya quedamos claros. Y esto es lo que Pablo dice, que quisiera que todos vosotros hablasen lengua, pero más que profeticéis, porque mayor que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba, ¿qué cosa? Edificación. Le doy el paso enseguida. Ahora, concluimos con estos primeros versículos. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? ¿Está prohibiendo hablar en lengua o impidiendo? No, no, no. Está viendo el beneficio espiritual de la iglesia. Porque todo lo que se hace en un culto tiene que reabundar en beneficios para la iglesia, ya sea de edificación, de consolación, de exhortación, pero tiene que beneficiar a la iglesia. Pero si yo voy a ponerme a hablar como papagayo, ¿verdad? En una congregación, en un culto, y yo no voy a interpretar eso, eso más bien va a traer confusión, que es lo que usted acaba de decir, que esto a lo largo del tiempo ha traído confusión a la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha hecho de lado la profecía y se ha puesto el realce y se ha enaltecido la lengua. Pero aquí, Pablo, si pusiéramos, en un podio estos 2 dones que quedan al final, podríamos decir que el que está en el podio 1 es la profecía y el que está en el podio 2 es la lengua. Mi hermano Alberto. Para que siga, le leo los otros versículos o no, los llevamos para que sigamos desglosando, o va a hablar más con respecto a estos 5. Es que todavía queda un poco de esto. Quiero leer un comentario que nos hace nuestro hermano Daniel Vergara. De paso, agradezco que me haya enviado una solicitud de amistad, porque de repente por ahí nos conviene aunar criterios también. Sí, amén. Dice, hay algunos que dicen que si no hay lengua después de una predicación, la tal no fue de Dios. Saludos, ministro, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos tenido tantas reuniones donde no ha habido lengua, pero sí ha habido profecía, que lo más sensato, ¿no es cierto?, es creer que, como decía yo delante, el verdadero, lo que delata la verdadera presencia del Espíritu Santo es precisamente la profecía. Ahora Pablo dice, yo quisiera que todos ustedes hablaran en lengua, amén, pero mucho más que profeticen. A veces nosotros, tal vez por apresuramiento o porque el Señor no nos ha revelado todavía, tomamos las cosas, ¿no es cierto?, como una obligación. Pablo
es un deseo que él tiene. Sí. Yo quisiera, dice. Porque Pablo en algunas oportunidades dice, y con respecto al matrimonio, esto no lo digo como mandamiento, sino lo digo por concesión. Y así hay mucho. Alguien dirá, pero entonces el apóstol Pablo hablaba por su propia cuenta. Recordemos las palabras que Pablo le dice a Timoteo, y tú habla todo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Amén. No le dice tú habla la sana doctrina. Hay cosas que están de acuerdo con la sana doctrina y que no están escritas en la Biblia y que conviene también, ¿no es cierto?, el practicarla. Sí. Entonces, es tan importante la profecía que la Escritura diría, el pueblo sin profecía se desenfrena. Amén. Por lo tanto, existe ese frenesí que no tiene un esquema, porque si nosotros nos fijamos, los cultos que nosotros celebramos ni siquiera tienen un esquema bíblico. Por lo tanto, si hemos cerrado en cosas que son menores, cuanto más en las mayores. Cuando Pablo dice, yo quisiera que todos hablaran en lengua, pero mucho más que profeticen. Pablo está siendo irónico con este comentario. Lo que pasa es que el apóstol Pablo está tratando de inculcarle a la iglesia de que ellos hablen en lengua, pero en su vida personal, en su vida de oración. Amén. Y esto lo comprobamos a la luz de las mismas palabras que el apóstol Pablo dirá más adelante: doy gracias a Dios de que hablo en lengua más que todos vosotros. Pero hay un pero aquí. Pero, dice, en la iglesia prefiero hablar, ¿no es cierto?, cuatro palabras con el entendimiento que miles de palabras en lengua, porque él sabe que al hablar en lengua nadie le va a entender y el único que le va a entender es Dios. Pero lo que el apóstol Pablo quiere acá es el aprovechamiento colectivo. Sí, amén. Para la iglesia y no solamente que se edifique el que está hablando en lengua. El apóstol Pablo está siendo claro entre ejercer el don en privado y también ejercerlo en un culto. Amén. ¿Por qué? Porque ya están establecidos los parámetros. Dice, en ese sentido, el que profetiza aventaja al que habla en lengua, ¿no es cierto? Hay que entender que en el Antiguo Testamento profetizar era cuando Dios ponía palabras en la boca de sus profetas. Amén. Siempre en labios del profeta hubo un así dijo el Señor. Amén. Entonces, el apóstol Pablo continúa diciendo, hermano, si ahora fuera a visitarlo y les hablara en lengua, ¿de qué les serviría? De poco y de nada, porque su punto no era evidente por sí mismo, ¿no es cierto? Amén. Para algunos corintios, ellos habrían respondido, ¿de qué les serviría? Bueno, les ayudaría a mis hermanos cristianos a ver que su congregación es bendecida con la presencia del Espíritu. Entonces, luego Pablo pondrá también los instrumentos, ¿no es cierto?, como ejemplo Amén. de esto, que si dan un sonido incierto, ahí nuestra hermana Patricia Montero no ha podido abrir, porque Facebook es amo y señor de abrir a quien él quiere. Estamos bien, hermana Patricia, Dios le bendiga. Ya habrá tiempo, no todos los links que enviamos llegan a su destino porque Facebook cierra mucho.
Por lo tanto, nosotros tuvimos una época donde se inculcaba a la iglesia que todos hablaran en lengua. Amén. Y se pasó por alto que este tiene, ¿no es cierto?, un orden establecido. Amén. Y está claro dentro de la palabra. Amén. ¿Cierto? Está claro el orden que debe seguir. Si no hay intérprete, el que está hablando en lengua, calle. Y esto se ha ejercido por uno, 2 o 3 a lo más, y si no hay intérprete, que callen, vuelve a insistir. Pero de la profecía habla de una manera distinta en los versículos que vienen adelante. Por lo tanto, siendo, como digo, la palabra del Señor, la profecía, la más segura, ¿no es cierto?, a la cual hacemos bien en estar atentos, donde nunca vamos a errar nosotros, es teniendo profecía dentro de la iglesia, teniendo palabra explicada con claridad dentro de nuestras congregaciones, porque si yo hablo en lengua, mi pastor habla en lengua, cualquier hermana habla en lengua, y es la única que habla en lengua, la única que va a volver, ¿no es cierto?, edificada es la persona. El resto de la iglesia va a volver vacía. Y el Señor de su palabra dice, mi palabra no volverá vacía, antes hará lo que yo quiera y Amén. será prosperada en todo aquello para que yo la envíe. Y ojalá esto se entienda. Amén. De que nosotros no estamos, porque el apóstol Pablo también dice, su anhelo es que todos hablen en lengua, pero es un deseo y, como digo, que se haga en su vida personal, en su vida de oración. Mi pregunta sería la siguiente: para quienes creen que hablar en lengua es señal de espiritualidad y todo, en su hogar, ¿cuánto habla en lengua? Buena pregunta. Sí. Buena pregunta, hermano Alberto. Y ahora, las lenguas que vemos, o que escuchamos, perdón, en este tiempo, son sonidos solamente. Y aquí voy a leer lo que sigue el apóstol Pablo, y vamos a descubrir que el rama tamatata, no sé cuantito, y los sonidos que se hacen son sonidos. Y esto Pablo lo explica. Leemos en el nombre de Jesús. Ahora pues, hermano, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Dice en lenguas. O sea, aquí hay oraciones, hay frases. No es algo saltado. Ojo con esto. ¿Qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idioma hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues, que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Fíjese, todo es para la edificación, es para el bien de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y se hace una pregunta: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu oración de gracia? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú a la verdad bien das gracia, pero el otro no es edificado. Voy a frenarme hasta aquí,
Y aquí, fíjese, hermano Catejo, que aquí habla de dos tipos de lengua, fíjese, el de adoración y de intercesión, que usted habla de la oración. Y ahí es donde está la lengua, ¿cierto? De la oración, esa que el Espíritu ayuda a nuestro espíritu, ¿verdad? En la oración es cuando el Espíritu Santo coloca palabra porque Él sabe, porque cuando el Señor dice, pedid y recibiréis. Ya, yo voy a orar ahora y voy a pedir un Mercedes-Benz. ¿Me lo dará el Señor? No me lo va a dar, porque yo tengo que orar en el Espíritu y el Espíritu va a interceder por mí de acuerdo a lo que yo realmente necesite. ¿Se fijan? Porque el evangelio de la prosperidad, es verdad, el engaño del evangelio de la prosperidad, utiliza esto. Pídale nomás, Señor, si el Señor le da todo. Si el Señor usted lo que le pida, no es así. No es así. Porque el Señor nos da a nosotros lo que necesitamos. Y por eso que el Espíritu Santo es el que intercede. Y aquí está la lengua intercesora de la oración. Para pedir a Dios lo que el hermano Alberto Catejo necesita, lo que el pastor José Pérez necesita, lo que la iglesia realmente necesita. Porque a veces, como dice Santiago, pedís y pedís mal. ¿Para gastar en qué? En vuestros deleites. Entonces, aquí están las dos lenguas, la intercesora y la lengua de la adoración. Mi hermano Alberto. Claro, yo creo que esto es, de hecho, lo es mucho, mucho más profundo de lo que es. Generalmente nosotros como creyentes estamos orientados a pedir lo que nosotros necesitamos, pero no oramos para que la iglesia como un ente colectivo reciba también los dones del Espíritu. Y mucho me temo que esto sea en virtud de que hay personas que tienen miedo. Alguien dijo que la gente tenía miedo de amar y el miedo es una especie de rechazo. Porque si yo amo a nuestro pastor José Manuel Pérez Ceballos, amo a mi hermano Quintero, a mi hermano Daniel Vergara, a nuestra hermana Sandra Náyares, a mi hermana María Olivia Crisóstomo, mi hermana Marta Colón. Si yo los amo, yo voy a desear para ellos lo mejor. Amén. En cambio, si no los amo, voy a tener miedo de que ellos tengan un don que sea superior al que yo tengo. Y esto es lo que muchas veces nos relega a vivir de una manera empobrecida, porque no estamos orando a nivel colectivo, sino que estamos orando a nivel individual, como diríamos, cada uno en su cielo particular. Además, la Escritura nos dice que debemos orar con el espíritu y con el entendimiento y cantar con el espíritu y con el entendimiento. Entonces, hoy en día nosotros, si nos fijamos, cuando una persona canta, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, y luego llueve y no quiere ir al culto, ¿está cantando con el espíritu y con el entendimiento? No. Es una farsa lo que dijo. A ver. Es una farsa. Por eso yo amo los himnos del himnario que se escribieron realmente con el espíritu y con el entendimiento y que nunca dejan de mencionar el sacrificio de Cristo y la sangre. A ver, dice acá nuestro hermano Daniel Vergara, he visto predicadores que hablando español han llegado al secreto de los hermanos y esto han sido edificados y ministrados en donde se cumple lo que dijo el Señor, mis palabras son espíritu y son vida. Amén. Absolutamente de acuerdo, gracias hermano Daniel, perdón. Yo también he sido ministrado por la palabra del Señor.
donde Dios en perfecto español, que yo lo entiendo, ha hablado a mi vida. Y mi vida ha sido edificada, ha sido exhortada y ha sido también consolada, porque el verso 3 así lo expresa. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Se fija? Amén. Pero cuando se habla, y vamos a ser insistentes en esto, cuando se habla en lengua, no recibimos nada. Porque como le digo, es lo mismo que yo me pusiera a hablar con un chino y ¿qué voy a entender? ¿No es cierto? Nada, no, nunca entendí lo que me dijo. A lo mejor me estaba ofreciendo, qué sé yo, un beneficio y por no entenderlo no lo recibí. Es lo mismo que ocurre en la iglesia. Si no entendemos a la persona que está hablando en lengua, Dios tal vez, si no hay intérprete, entonces mejor que calle, pero la persona que está hablando por esta palabra, créame que la palabra no falla. Mire, quiero referirme en consecuencia a un momento muy triste de mi vida que viví yo, donde cuando decidí por cuestiones de doctrinas torcidas abandonar mi ex congregación, yo estaba en mi taller y después de que yo me retiré, se hizo toda una campaña, una persecución, donde se levantaron falsos testimonios, mentiras, y créame que desde aquí a Rancagua hay más de 40 kilómetros y en una emisora de Rancagua un pastor predicaba: bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así también hicieron con los profetas que fueron antes que vosotros. Amén. Oigan, yo vertí lágrimas, mis ojos ya quedaron sin lágrimas de gratitud, de cómo recibí consolación por Amén. Esa palabra. ¿Por qué? Porque me estaba hablando claro y preciso. En cambio, si esta persona hubiese comenzado a hablar en lengua, yo hubiese quedado igual, sin ninguna respuesta. Por esto digo, ¿cuántos siervos del Señor van a los templos buscando una respuesta de Dios? Pero es que muchas veces esa respuesta no está, ¿no es cierto?, por priorizar otras cosas que no son prioridad, ¿no es cierto? Por eso es que nosotros tenemos que estudiar la Biblia bajo la unción del Espíritu Santo, Amén. Interpretarla con el carácter que ésta tiene. No es, insisto, por favor, y entiendan, no, que no es un afán de negar ciertas realidades, Amén. Pero sigamos el conducto regular que la Escritura nos plantea, ¿no es cierto? Por ejemplo, si usted se fija, la Escritura dice, en el Padre Nuestro hay un ejemplo claro, dice: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación. Es decir, el curso regular es que nosotros debemos recibir el perdón de Dios, Amén. Y posteriormente también perdonar nosotros, para que luego Dios nos libre de las tentaciones. Amén. Entonces, todo en la obra del Señor lleva un orden, y lo asevera así el versículo 33, disculpen que me adelante un poco, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas
las iglesias de los santos. de los santos. Amén. ¿No es cierto? Dios no va a sembrar confusión, no. Él vino para alumbrar los ojos de nuestro entendimiento y le damos gracias al Señor porque en una oportunidad con el hermano Pedro Marilao nosotros dijimos, pucha, Dios está reuniendo a estos locos que nos van a considerar locos porque estamos pensando distinto. Pero mientras no pensemos fuera de la Escritura, bueno, la palabra de Dios es locura a los que se pierden, más a los que se salvan es poder de Dios, pastor. Amén. El misticismo. El misticismo tiene, hermanos, tomado esta parte de la riqueza que es, ¿cierto?, la profecía y el don de lengua. El misticismo hizo errar a la iglesia en cuanto a esto. Sí. ¿Por qué? Porque si usted se fija, los medium, estos brujos, son como que ellos son los líderes. Y hoy día en la iglesia el que habla más en lengua es el más espiritual. Y a veces no está en la estatura que corresponde. Lo otro, la escritura a nosotros nos enseña a ordenar todos los parámetros de la escritura, de un culto, de nuestro transitar por la tierra. Por algo toda la palabra de Dios, o sea, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Entonces, no veo cómo los ministros hoy día no se dan cuenta de este grave error que penetró en la iglesia y que está arraigado hasta el día de hoy. Yo escuché a un pastor de otra unidad, de esta unidad más nueva, dijo que tal como usted dijo antes, si un culto no había un sellado con el Espíritu Santo, no es culto. Eso es absurdo, totalmente absurdo, porque el que sella es el Señor. Entonces, ¿qué ocurre cuando yo pienso así? Entonces, con el afán de que hay un sellado, yo voy a tomar a alguien, voy a zamarrarle la cabeza, le voy a enseñar a hablar, le voy a dar 3 palabras en lengua, yo se las voy a enseñar para que en la iglesia que yo administro como pastor, sí, digan que hubieron sellado con el Espíritu Santo. Hace poquito tiempo, en un colegio en Estados Unidos, hubo un gran alboroto porque los jóvenes estudiantes empezaron a hablar en lengua, pero nada se hablaba, hermano Alberto, de la palabra. Nada se hablaba de la palabra. El movimiento pentecostal del 1909 empezaron a experimentar con la lengua, no con la palabra. No con la palabra. Hay que leer la historia y hay que leer la escritura y hacer la comparación. No podemos, hermanos, dejarnos engañar por las emociones. Mire lo que dice Pablo. Dice, pero en la iglesia, usted ya lo había citado ya, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Y ahora mire lo que dice el verso 20. Hermanos, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros. ¿Maduros en qué? En el modo de pensar. Entonces, si yo estoy pensando, hermano amado, y la escritura me está diciendo, si estoy pensando algo, y la escritura me está diciendo lo contrario, yo soy un cabro chico todavía. Si a un niño usted, no sé, le da desayuno una bebida, el niño se la va a aceptar porque es niño. Pero usted sabe que a un niño no le puede dar una bebida de desayuno. Tiene que darle un alimento como corresponde. Lo mismo que Pablo cuando habla del alimento, de la leche espiritual no adulterada. Luego habla del alimento sólido. Hermano, esto que estamos hablando, aunque para muchos les sea locura y aunque para muchos hoy día nos difamen diciendo, esto están prohibiendo hablar en lengua, quiero decirle que esto es alimento sólido. Y este alimento sólido se le negó por mucho tiempo a la iglesia y se le ha negado. Entonces nosotros estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Luego dice, en la ley está escrito, ahora con respecto a Israel, mire, en la ley está escrito con respecto a Israel, en otras lenguas y con otro labio hablaré a quién, a este pueblo. ¿A cuál pueblo? A Israel, pues.
Se cumple lo que dice Isaías 28, 11 y 12. Esa profecía era para Israel. En otras lenguas, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Primero tenemos que colocar los textos contextualizados donde corresponden. Lo mismo que usted citó delante cuando Pablo dice, esto lo digo yo. Pero también Pablo remata y dice, yo también tengo el Espíritu Santo. Amén. Yo también Amén. tengo el Espíritu Santo. Entonces, Sí. todo lo que sea, hermano, un pensamiento que sea de acuerdo a la Escritura, es que Dios nos dijo todas las cosas. Por algo Él instruyó a los hombres que luego de ser discípulos fueron llamados apóstoles, para que fueran. Tengo muchas cosas que deciros, dijo el Señor, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, hermano, Amén. tiene su tiempo. Esto es por tiempo. Dejemos la niñería de la lengua y vamos a lo maduro. Proyectémonos hacia donde Dios quiere. No podemos darle vuelta, Pablo por ahí dice, dejando los primeros rudimentos. Vámonos más adelante. Vamos, déjense de darle leche a la iglesia, predicadores. Dejen de darle leche a la iglesia. Denle el alimento sólido que la iglesia necesita para estar firme. Porque si no, con un suplido nos van a matar al suelo. Y es lo que está pasando hoy día. Muchos tienen un problema y se van de la iglesia. Se van, abandonan el evangelio. Porque tienen un problema. Porque Dios no los sanó, se van. Gloria a Dios. Hermanos amados, les sigo. En la ley está escrito en otras lenguas y con otro labio hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que, mire, escuche, las lenguas son por señal. ¿A quiénes? No a los creyentes. No a los creyentes. No a los creyentes, sino a quiénes? A los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a quiénes? A los creyentes. Entonces, ¿qué es lo que necesita la iglesia? ¿Lengua o profecía? ¿Predicadores? Profecía. Predicadores. Los predicadores, los que se suben arriba de los púlpitos y se aspiran y hacen, gesticulan y parecen verdaderos actores de teatro. Porque hoy día hay actores. Suben a actuar a los púlpitos. Y el que actúa más y el que gesticula más parece que trata de convencer. Yo no me imagino a Cristo predicando de esa manera. De verdad. Ni a los apóstoles tampoco. Porque hoy día los predicadores gesticulan para darle más veracidad a lo que están diciendo. Hermano, si es la palabra la que obra, mis palabras son espíritu y son vida. Tal como citó ahí mi hermano Daniel Vergara. Luego dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos, pero si todos profetizan, no quiere decir que todos van a estar hablando profecía, porque luego Pablo ordena esto, pero si todos profetizan, entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido y por todo es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermano? Pregunta el apóstol. Cuando os reuní, cada uno de vosotros tiene salmo. Mire, salmo. Tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿para qué? Para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Fíjate, Pablo coloca un orden aquí, regula. Y si no hay intérprete, ¿qué tiene que hacer? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Mi hermano Alberto. Amén. Estaba precisamente pensando en lo que usted ya leyó. Cuando alguien, 1, 2, 3 más personas hablan en lengua, esto no es una señal para la iglesia. Lo dice el verso 22, así que Amén. Las lenguas son por señal, no a los creyentes. Amén. Sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Acá
Siervo del Señor, Héctor Hernán López Peña dice, ¿alguien puede negar los dones que Dios da? Más que lo hemos repetido hasta el cansancio, nosotros no estamos negando ni los dones, Amén. ni el hablar en lengua, ni ninguna otra cosa. Lo que estamos, y lo hemos hecho con textos bíblicos, es el uso y abuso de los dones que Dios da, y lo que Pablo está diciendo, que incluso llegó a tratar a los hermanos de Corinto, hermanos, le dicen, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en el modo de la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Insistimos, aquí nosotros no estamos negando los dones que la iglesia normal debe tener. Amén. Lo que estamos diciendo es que esto tiene un orden. El mayor de los dones es el amor. Amén. Seguido por el don de la profecía, que está por encima del don de las lenguas. Y el hombre ha invertido el cambio porque le da más prioridad a las lenguas que a la profecía. Amén. Ese es el punto, y nadie está negando acá. En esto somos enfáticos y categóricos. ¿Quiénes somos nosotros para negar que los dones existen? Amén. Solamente que debe dársele un orden regular, y Pablo lo grafica utilizando el cuerpo, ¿no es cierto? Usando la anatomía del cuerpo para decir que no todos son oídos, no todos son ojos, no todos son manos, pero que por eso no van a decir que no son parte del cuerpo. Lo que nosotros estamos diciendo, Dios da los dones. Lo que pasa es que los dones están mal utilizados, no todos, por supuesto. Amén. Pero como hemos visto, cuando en un culto se enfatiza de que todos hablen en lengua, entonces no hay edificación. O sea, Amén. las personas se edifican a sí mismos, pero los que no entienden las lenguas se van sin fruto, como dice Isaías, dejan vacía al alma hambrienta. Nuestro hermano Polo nos dice: saludo, ministro del Señor, y a todas mis hermanas y hermanos. El Señor Jesús le bendiga grandemente. Por trabajo no puedo estar, pero los sigo. Ojalá no nos persigan. Nos sigan. Porque yo le digo acá, de lo que se trata, es que si Dios a mí me entregó una herramienta, si Dios me entregó una tijera de podar, yo que soy de campo, no voy a ir a cortar zarzamoras con una tijera. En cambio, si Dios me entregó un rozón, no voy a ir a podar con un rozón. A eso es lo que estamos apuntando, a darle un buen uso a las herramientas. Aleluya. Es decir, a los dones que Dios nos ha entregado. Porque, tal como lo dije delante, cuando yo parafraseé unas palabras en griego, y luego las aclaré, eso es lo que queremos nosotros dejar en claro. Amén. Y nos dice nuestro hermano Héctor Hernán López Peña, eso es lo que hay que tratar. Dios le bendiga, hermanos. Dice, conozco casos de hermanos que han inventado lengua. A eso estábamos apuntando, siervos del Señor Jesucristo. Amén. Que se habla lengua por costumbre, o simplemente las personas tararean algunas lenguas como señal de superioridad, cosa que no está bien. Ahora, nosotros tenemos que entender una cosa: la persona que no ha sido, no tiene la evidencia de hablar en nuevas lenguas, ¿tiene el Espíritu Santo? Porque en una oportunidad un diácono hizo una enseñanza y dijo: el que no tiene el Espíritu de Cristo, lo dice la Escritura, el tal no es de él.
No dice el que no tiene el Espíritu Santo. Porque si Cristo nos compró, y como dice la Escritura, que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿de quién somos entonces? Yo creo que cuando dice el que no tiene el Espíritu de Cristo, está hablando el espíritu de sumisión, el espíritu de humildad, Amén. El espíritu de servicio, hasta Amén. tal punto de entregar la vida por el Evangelio. Amén. Amén. Pero no dice el Espíritu Santo, dice No. el Espíritu de Cristo. Por eso es que a mí yo le pedí al Señor, ayúdame, Señor, para poder declarar la Escritura con el carácter que tienen. Y hace un tiempo atrás fui cuestionado por una persona que dijo que yo no había hablado de acuerdo a la Escritura, y mi pastor Ceballos me pidió el mensaje, él lo revisó, dijo que estaba de acuerdo a la Escritura y posteriormente lo publicó en YouTube. Amén. Porque yo le digo, si hay algo, y en esto no hay improvisación, en esto hay estudio, se trata de ser congruente con el mensaje de Dios, porque ¿qué sacamos con torcer la Escritura? Mire, la Escritura dice a Timoteo que persista en predicar la sana doctrina, porque haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora invierta la palabra. Si tú no haces esto, te vas a perder tú mismo y a los que te oyeren. Así de grave es este asunto. Amén. Verdaderamente, hermanos, yo creo que lo que hace falta es un estudio exhaustivo de los ministros hoy día, de que se sienten, ¿cierto?, a meditar, porque ellos se quedaron con lo que le dijeron hasta el día de hoy. Sí. Y cuando uno habla estas cosas que son de la palabra, lo examinan, pero lo examinan dando por hecho que lo que ellos recibieron es lo real. O sea, ni siquiera se dan el tiempo de ir al libro y consultarlo. Entonces refutan lo que uno está diciendo, porque eso se llama tradición. El enseñador que les enseñó a ellos, que ellos lo tienen en alta estima, ¿verdad? Y algunos hasta como en unos altares, lo dan por hecho, que el hombre no se equivocó. No, hermano, si nos equivocamos. Por eso está la Escritura. Por eso está el libro de Dios acá. Para que si hacemos algo o decimos algo que vaya a perjudicar el buen funcionamiento, la buena edificación de la iglesia, nosotros debemos retractarlo. Me acuerdo hace años atrás, predicando un mensaje con respecto al libro de Eclesiastés, y hablaba sobre lo que le pasaba a una persona cuando dejaba al Señor. Al bajar del púlpito, el pastor dijo muy bueno el mensaje, pero dijo, esto no lo he escuchado nunca. Refutó una parte del mensaje. Pero días después, llegó al lado mío y me dijo, tenía razón usted, está en la Escritura. Y él me citó un texto que ni siquiera yo había citado, con respecto a lo que yo estaba enseñando. Pero ¿sabe lo que pasó? Él no fue capaz de subirse al púlpito y decir, hermanos, me equivoqué el día jueves, el día viernes, con lo que el pastor predicó, el hermano predicó, él estaba bien. Entonces, ¿qué sembró en la iglesia? Mire, es una cosa tan pequeña. ¿Qué sembró en la iglesia? Confusión. Sí. Y por no reconocer, hermano, nosotros tenemos que reconocer cuando erramos, si somos hombres de Dios. Debemos reconocer cuando estamos, si hemos infringido con una enseñanza que no corresponde, debemos, hermano, me equivoqué, ¿sabe qué? Hice un estudio, me preocupé, indagué, revisé la escritura, pero el problema que lamentablemente como hay mucha religiosidad, la tradición, y aquí es otra cosa, la tradición es lo que le pasó a Cristo. Cuando le dijeron, oye, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos y quebrantan la tradición de los ancianos? La tradición de los ancianos. Fíjese. Entonces, Cristo le dijo que el comer con las manos sucias no contamina, que lo que contamina es lo que hay en el corazón del hombre y que es lo que sale por la boca. Los robos, los adulterios, todas las cosas salen por ahí. Entonces, Cristo les aclaró la situación.
El problema es que la iglesia del nombre, estamos hablando de la iglesia del nombre, y yo lo vuelvo a decir, se contaminó con el pentecostalismo trinitario y adoptaron muchas tradiciones y pastores del nombre que hasta el día de hoy están ahí. Están ahí. ¿Y sabe quién están sufriendo las consecuencias de esto? La juventud que está tomando la iglesia hoy día. Porque la juventud que está tomando las riendas de la iglesia hoy día, si no saltan no es culto. Si no hay grito no hay culto. Entonces, ¿debemos volver a la escritura? Sí. Pablo dijo un poquito más atrás cuando leímos, si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se va a percibir para la guerra? Recuerde que en el tema de las trompetas, cada trompetazo tenía un sonido el cual el pueblo distinguía si había que prepararse para la guerra, si había que estar tranquilo, porque la trompeta daba ese sonido. Entonces un predicador que predica en un púlpito, hablando en lengua, hermanos amados, y no predicando en español como corresponde, la pregunta es, ¿qué sonido está dando? ¿Qué sonido está dando? ¿Está edificando realmente la iglesia? Y esto es lo que ve Pablo. ¿Y a quién se lo está enseñando? A los gentiles. Porque los gentiles erramos en eso. Nosotros no somos Israel. Israel fue un pueblo que se crió en la cultura de Dios. Tuvo reyes guiados por el Señor. Tuvo profetas guiados por el Señor. Y por eso es que hay que fijarse bien, hermano amado, cuando Dios le habla a Israel y cuando Dios le habla a los gentiles. Hay que fijarse muy bien. Mi hermano Leo está haciendo un estudio con respecto al Apocalipsis. Ya llegamos ya en el tiempo, ¿cierto?, donde el anticristo toma posesión del mando, pero ya la iglesia no está ahí. Entonces hay que hacer la separación, hermanos amados, para no caer en falsos temores, en falsas expectativas también, porque eso es lo que le ha sembrado a la iglesia hoy día. Falsas expectativas. Y en eso hay que tener cuidado. Por eso es que es importante la profecía o la predicación de la palabra. Hermano Alberto. Amén. Nuestro pastor Hernán López Peña dice, cuando invitamos a conversar la doctrina apostólica, muchos se niegan y no están habituados al manjar sólido. Eso es tremendamente cierto, sí. Porque yo he intentado durante llevo 1 o 2 años pidiendo que a lo menos a nivel de congregación nosotros hagamos reunión de varones para ver en los temas en que estamos errando. Y si no lo hacemos a nivel de congregación, mucho menos lo vamos a hacer a un nivel extra congregacional, donde podamos reunirnos las iglesias del nombre en un concilio y ver los temas donde realmente estamos fallando. Nuestro hermano Daniel coloca un comentario donde dice que esto es un signo que persigue a todos los creyentes, que cuando el hombre habla la verdad, lo aíslan, ¿sí?, lo dejan solo. Y hay un versículo aquí que, aunque ya se leyó, dice, y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces, cuando nosotros estamos predicando cosas que no están escritas, ya no estamos profetizando, estamos dando un sonido incierto, y por eso es que vemos mucho pueblo que no está preparado para la batalla. Recuérdese, capítulo 6 del libro de los Jueces, dice que las calles en los días de Sangar estaban vacías. Nuestras calles están vacías porque esas calles que nosotros utilizábamos para predicar el evangelio están vacías. Dice, la guerra estaba a las puertas. Se veía escudo o lanza en Israel. Dice que no estaban estas armas. Ahora, con respecto al escudo,
porque el escudo en Efesios 6, el escudo se compara con la fe. Amén. Amén. Y dice, había escudo o lanza en Israel, y esto tiene un paralelo. No voy a decir un paralelo porque los paralelos nunca se juntan, Amén. pero tiene una afinidad tan grande con aquella pregunta que dice, cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra. Entonces, ahí radica la seriedad, la responsabilidad de nosotros como predicadores, como enseñadores, de, aunque sea que de vez en cuando nos llamemos por teléfono para plantearnos alguna interrogante y ver si de veras estamos cumpliendo a cabalidad, al menos con los principios básicos de la doctrina, ¿no es cierto?, que Dios nos ha dejado, porque digo, cualquier error puede ser causa de que se pierdan muchas almas. Y eso es lo que no queremos. Amén. Eso es lo que queremos evitar, pastor. Amén. Voy a terminar con los últimos versículos de este capítulo. Dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Fíjese cómo termina el apóstol Pablo esta controversia con respecto, ¿cierto?, a la profecía, al don de profecía y al don de lengua. Termina concluyendo, ¿cierto?, con estas palabras, que se haga todo decentemente y con orden. Hoy día, con respecto al verso 34 también, que habla con respecto a las mujeres, hoy día las mujeres, hermanos amados, están tomando otra postura. Bueno, y eso lo vimos la otra vez, el rol de la mujer en la iglesia, por eso que me lo voy a saltar este punto, pero lo vimos, cuál es el rol de la mujer en la iglesia y en la congregación, que tiene un rol muy importante, pero no el que han asumido muchas mujeres hoy día y que han causado la confusión doctrinal de la iglesia. ¿Por qué? Porque introducen ideas, y esto aquí donde cuando hemos estudiado el pragmatismo, que lamentablemente los ministros han acogido y la han puesto dentro de la iglesia, y esto ha causado gran división en la iglesia. Amén. Debemos obedecer lo que es claro. Por eso que aquí el apóstol dice, si alguno se quiere profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Aquí hay un mandamiento Amén. Contundente. Vuestras mujeres callen en la congregación. Y callen. O sea, es claro el Señor aquí. Pero no, es que esto. Hay mujeres que toman la oportunidad y se ponen a predicarle a la iglesia. Sí. Le mandan medio mensaje. Es como los coordinadores. Mire, es tan desordenado el culto, y mi hermano tomó delante una parte. Es tan desordenado el culto que nosotros hacemos a Dios, que los coordinadores, que se toman como coordinadores para hacer una primera parte, predican. Predican. Se mandan mensajes. Entonces, cuando el predicador va a predicar, no sabe qué predicar, porque los coordinadores han predicado ya la media hora, los 3/4 de hora que están predicando. Entonces, hermano, los cultos tienen un orden. Una vez fui a Catemu, y el pastor de Catemu, muy amigo mío, trabajamos mucho, muchos años, así como el hermano Daniel Vergara, en los hospitales y en las cárceles, predicando el Evangelio. Fuimos a Catemu con los jóvenes, y el día domingo el culto dominical, normal.
pero se creó una salagarda, griterío y todo. No hubo palabra. ¿Y sabes lo que me dijo el pastor? Ore más, pues me dijo. O sea, un culto sin palabra, hermano amado. Olvídese. Ay, Dios. Olvídese. Entonces, Sí. yo no sé si los pastores leen la escritura, piden sabiduría, piden entendimiento, no lo sé. No me creo mayor que otros, no. Dios me libre. Pero creo que lo que estamos hablando aquí es de la escritura. Y es irrefutable. Es irrefutable. Y por eso es que Pablo es contundente, diciendo, si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermano, conclusión, procurad, ¿qué cosa? Profetizar. Y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermano Alberto, vamos cerrando. Ahí está el orden, precisamente. Procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua. Amén. Por esto digo, se hace con el debido orden. Y acá, este texto ya lo leyó, si alguno a su parecer es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo porque son mandamientos del Señor. Es decir, que si alguien se cree espiritual o profeta y no reconoce lo que está escrito en la palabra, inmediatamente deja de ser profeta e inmediatamente deja de ser espiritual. Y dice, pero si alguno lo ignora, aquí está, que se quede así, sin entendimiento. Amén. ¿Se da cuenta? Aquí el apóstol Pablo dice, el que ignora, que se quede sin entendimiento. Y el entendimiento nos ha sido concedido a nosotros por la palabra del Señor, porque dice que en aquel día les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Amén. Como siempre, Amén. un agrado, pastor, Amén. un tremendo abrazo, y compartir con nuestro pastor Héctor Hernán, hermano Leopoldo, ¿no es cierto?, con mi hermano Daniel Vergara, con nuestras hermanas en Cristo. Amén. Dios les bendiga grande y poderosamente. Oren por nosotros, porque seguramente el enemigo se va a levantar de alguna otra manera, y confiamos en que con la oración de ustedes vamos a permanecer llevando estos mensajes que Dios ha puesto en nuestros corazones. Amén, hermano Alberto. Bueno, estamos hasta el próximo miércoles, si es que Dios no dispone otra cosa. Saludos a todos los hermanos y hermanas en la fe. Que Dios les bendiga mucho, que haga resplandecer su rostro sobre ellos y ponga en cada uno de ustedes la paz, ¿cierto? Que esa paz que no es la que da el mundo, sino que la paz que Cristo nos dio a través de ese sacrificio maravilloso que nos permitió reconciliarnos con Dios y hoy día decir como el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Bien, será hasta el miércoles. Saludos a todos los santos y no se olvide compartir el programa, ¿ya? Y darle like para que sigamos adelante. Y las oraciones, que son fundamentales. También oremos por la familia Vázquez Muñoz, en especial por Patricia, para que Dios haga su voluntad. Mi hermano Alberto, Amén. El Señor Jesús le bendiga. Usted ahí, Dios le bendiga. Hasta el miércoles. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Amén.